Muy buenas tardes a todos los que ya se encuentran desde plataforma Zoom, a todos los que nos ven y nos verán en repetición a través de las redes sociales del Liceo Académico. Me da mucho gusto a quienes ya se encuentran con nosotros en la plataforma de Liceo Académico MX. Bueno, pues voy a compartir con ustedes rápido, vamos a ser muy rápidos el día de hoy. Somos Liceo Académico MX. El único número oficial es el WhatsApp 22 21 14 25 79. El día de hoy, en conferencias gratuitas, simplemente me voy a centrar en esta masterclass internacional, las objeciones como mecanismo de control de la información que ingresa al juicio oral, que nos va a hacer favor de impartir el doctor Leonardo Moreno Holman, quien es director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y docente de Derecho Procesal, Penal y Litigación Oral. Para los que nos están viendo a través de Facebook Live, ahí en la parte inferior están los accesos a la reunión. Si me permiten, voy a comenzar videograbación, voy a dar lectura un poco antes a la semblanza curricular del doctor Moreno Holman. Bueno, pues como les estaba diciendo, ahora voy a dar lectura a la semblanza del doctor Moreno Holman. Rápidamente diré los puntos más destacados. Por favor, hay que dar acceso a quienes están accediendo. Muchas gracias. El doctor Leonardo Moreno Holman es abogado de la Universidad Diego Portales, es director del Departamento de Derecho Procesal y Resolución Alternativa de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, docente de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral de la Casa de Estudios. También tiene LLM, litigación en litigación oral y métodos alternativos de resolución de conflictos por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es postitulado en diversas especializaciones relativas a gerencia social, políticas públicas, derechos humanos, derecho procesal penal, negociación y litigación oral en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Universidad de Diego Portales de Chile, la Fundación Chile, The University of the Pacific McGregor School of Law de Sacramento, Estados Unidos, la California Western School of Law de San Diego, California, Estados Unidos, del National Institute for Trail Advocacy en la Nueva York School of Law de Nueva York, Estados Unidos, y en la ciudad de Medellín. Está involucrado desde sus orígenes en la reforma procesal penal chilena, participó en los programas de capacitación inter interinstitucional de los operadores organizados por el Ministerio de Justicia en Chile. Entre los años 2000 y 2004 se desempeñó como jefe nacional del Departamento de Estudios de la Defensa Penal Pública de Chile tras ganar concurso público y fue designado Defensor Regional Metropolitano Norte. Desde este cargo lideró organizaciones de preparación y operación de la reforma en la capital de Chile. En su calidad de experto, ha participado como académico invitado en distintos diplomados, postítulos, posgrados de varias universidades chilenas, entre ellas la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales, la Universidad Católica Norte, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Talcala. Además, ha realizado labores docentes en la Academia Judicial de Chile, el Instituto de Judiciales Hernán Correa de la Cerda de Chile y en el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, CEJA, y como docente de justicia para las Américas, CEJA, como docente del Instituto de Ciencia Procesal Penal del Perú, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales Sociales, INESIP, de Argentina, y diversas universidades académicas. Bueno, podría decir más del doctor Leonardo Moreno Holman, a quien voy a cederle ya el uso de la voz para que nos proceda él a ilustrar con su conocimiento en relación justamente al tema las objeciones como mecanismo de control de la información que ingresa a juicio oral. Antes de cederle el uso de la voz al doctor Moreno Holman, quiero mencionar las siguientes palabras. El saber, después de la virtud, es ciertamente lo que eleva a un hombre a mayor altura de otro. Joseph Addison, escritor inglés. Cedo el uso de la voz ya al doctor Moreno Holman a fin de que podamos iniciar con la conferencia del día de hoy. Déjenme ver en dónde está y agradecer justamente también la participación
Aquí ya está el doctor. Agradezco la participación y la colaboración del doctor Mario Medrano que nos acompaña desde Argentina. Adelante, mi estimado doctor Moreno Holman. Es toda suya la plataforma del Liceo Académico. Gracias, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, reiterar el agradecimiento por la invitación y bueno, compartir con ustedes algunas ideas sobre esta temática relacionada con las objeciones desde el punto de vista de que la litigación, ¿cierto? Los sistemas se han ido consolidando en Latinoamérica y esto ha significado que hay que empezar a dar una suerte de segunda vuelta, ¿cierto? A la mayoría de las instituciones. A veces porque tenemos que avanzar y otras veces porque lamentablemente nos hemos quedado patinando o pegados en ciertas maneras no razonables de entender determinadas instituciones. Y probablemente una de las instituciones que genera esta bipolaridad, es decir, hay países que han avanzado mucho en entenderlas, en su lógica, en su debate, y hay otros países que más bien tienen una interpretación bastante rígida sobre el tema de las objeciones. Y por eso nos vamos a gastar, antes de entrar en el tema que probablemente más les interesa, que es el de las preguntas, vamos a entrar en un par de cuestiones generales que tienen que ver con cómo debiera concebirse un sistema de objeciones y, en segundo lugar, también cuál debiera ser el rol de un tribunal frente al tema de las objeciones, que a mí me parece que son definiciones político-institucionales muy importantes si uno quiere que un sistema acusatorio adversarial opere de una buena manera, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que hay dos grandes maneras de concebir el tema de las objeciones. Una concepción que vamos a llamar tradicional o restringida, que tiende a focalizar el ámbito de las objeciones única y exclusivamente en los temas vinculados a poder controlar las preguntas que un litigante le dirige a un declarante. Y en ese sentido, entonces, las objeciones son una herramienta que está a disposición de la contraparte que le permite controlar las preguntas que formula quien está haciendo un examen directo o un contraexamen. Y hay una segunda concepción que es más moderna también entre comillas, porque una concepción es más moderna que tiene más de 30 años, digamos, en que básicamente cuando hablamos de objeciones, estamos hablando de incidencias cuya finalidad es que el tribunal se pronuncie sobre la admisibilidad o no de una determinada información que un litigante pretende incorporar a través de su prueba o a veces directamente. Podría ser a través de una alegación, por ejemplo, ¿no? Hay una definición en un texto bastante nuevo sobre objeciones que vale la pena que le tomen nota, que es un texto de objeciones de Mauro Lopardo, que es de la editorial Didot, la misma editorial del libro de teoría del caso mío, del de Duche, de prueba pericial probablemente, y de Gonzalo Rúa, un juez que tiene sobre examen directo, contra examen, y además ahora sacó uno de litigación general, ¿no? Que es la colección que dirige el maestro Alberto Binder. Bueno, ese libro, que es nuevo, 2023, segundo semestre de 2023, nos dice que son acciones idóneas para interrumpir una actividad en curso en una audiencia, señalar con precisión lo que se observa o advierte como un agravio y requerir de la intervención judicial para obtener una determinada solución. Básicamente, lo que nos están diciendo acá es que la concepción de las objeciones en un sentido más moderno es absolutamente amplia. De hecho, para este autor en particular, incluye las objeciones, las solicitudes de exclusión probatoria que se pudieran formular en la etapa intermedia. Es decir, ya no solo es más que las preguntas y su limitación, sino que también abarca aquellas solicitudes que se pudieran formular, ¿verdad?, en el contexto de la etapa investigativa, ¿no? O al cierre de la etapa investigativa.
¿Cuáles son, muy básicamente, los objetivos entonces por los cuales yo voy a utilizar una objeción? Y básicamente uno pudiera decir hay dos ámbitos claramente evidentes y un tercero posible. Lo primero es, y que es lo que me importa a mí, es evitar que al juicio oral ingrese información inadmisible o prohibida, ¿no? Por lo tanto, esta es una herramienta, al igual que la mayoría de las técnicas de litigación, cuya finalidad es cautelar la calidad de la información que ingresa al juicio y que por lo mismo va a ser información valorada por el tribunal, ¿no? Y entonces nos tenemos que preocupar que el juicio no es una cuestión abstracta, ¿no? Yo diría que uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica es que la gente dice, mire, el juicio es oral y entendemos que el juicio está bien hecho. No, la oralidad probablemente es muy relevante, pero solo como un auxiliar de la inmediación y la contradicción. Y probablemente también deberíamos agregar la publicidad. Es decir, la oralidad es instrumental, como dice el maestro Alberto Binder. Si no hay verdadera inmediación, si no hay verdadera contradictoriedad o publicidad de la mayoría de las audiencias, entonces tenemos un serio problema con el sistema que supuestamente estamos planteando como un sistema acusatorio adversarial, ¿no? Entonces, ese sistema de conocimiento, de aproximación probabilística a la verdad, funciona bajo la dinámica adversarial, de que toda información que una de los litigantes pretende incorporar al juicio, y más aún si esa información es de carácter probatoria, debe ser posible de ser controlada por la contraparte. Y por eso son un fraude de etiqueta en muchos códigos todos los procesos de oralización o verbalización o lectura de piezas que provienen de la investigación, como partes policiales, informes policiales, actas policiales. Bueno, eso no es juicio oral, ¿no? Se le ponen nombres bonitos a los distintos países, oralización, verbalización de los actos investigativos, pero eso no es juicio. Entonces, primer objetivo, insisto, evitar el ingreso de información inadmisible o prohibida al juicio, que puede tener que ver con evitar que una evidencia se admita su producción, evitar que se produzca la evidencia, ¿verdad? Y esto sería entonces una etapa previa al juicio, por eso Mauricio Lopardo lo plantea como una objeción también, o impedir que la información que esa fuente ya admitida pretende incorporar ahora en el contexto del desarrollo del juicio sea controlada por el tribunal para evitar o limitar su incorporación. En segundo lugar, un segundo objetivo es que en la medida que yo genero un incidente, que ese incidente se debate en una audiencia oral, ¿verdad? Y que debe ser resuelto fundadamente por un tribunal, entonces también es un insumo eventualmente para poder deducir un recurso, ya sea contra la resolución que se pronuncia sobre la cuestión debatida o incluso, muy importante, para eventualmente impugnar el juicio. Si a usted le impidieran ejercer sus facultades procesales y usted incidentara sobre el punto, más allá de que se rechacen sus incidencias, usted lo que está preparando es un recurso en contra de la sentencia que puede significar la anulación del juicio oral. Y en tercer lugar, proteger también, porque siempre estamos pensando en la prueba, ¿verdad? Pero también proteger al declarante de conductas inapropiadas que vulneran lo que llamaríamos el principio de lealtad procesal, de buena fe, de su contraparte. Muchas veces el problema no está en la prueba propiamente tal, en el comportamiento del declarante, sino que está derechamente en las acciones, en los planteamientos o en las alegaciones que formula un litigante directamente, ¿no? Y por eso podríamos decir que la objeción es una manera de controlar la actividad probatoria que realiza la contraparte.
En ese sentido, las objeciones vienen a ser una suerte de garantía o de protección del debido proceso. ¿Mm? Básicamente, al igual que ocurre con la prueba ilícita, cuando estas objeciones se formulan en el contexto de un juicio oral, básicamente lo que usted pretende, ¿verdad?, es evitar que esta información ingrese, pero no por un purismo o por una sola visión de parte, sino porque queremos proteger al tribunal de enjuiciamiento, ¿no? Nos interesa que los tribunales conozcan con información de calidad, porque en la medida que la información con la que resuelven tiene una calidad mínima, entonces la resolución que ellos dictan se va a ajustar probabilísticamente con mayor certeza hacia lo que efectivamente ocurrió. O mirado desde otra perspectiva, y es una cosa que de nuevo como sociedad nos debería preocupar, es que con eso disminuimos los factores de error del tribunal. La justicia le imparten seres humanos y por lo tanto el error existe, ¿verdad? Y entonces la tarea de los litigantes en el contexto de un juicio es generar información de calidad y proteger al tribunal para que no incurra en un error al momento de resolver. ¿Qué características tienen? Digamos algunas, ¿no? Vamos a ir picoteando varios temas y vamos a dejar un tiempo, ¿cierto?, para que ustedes puedan hacer sus preguntas. No vamos a poder agotar todo el tema de objeciones porque, como les digo, se ha ido sofisticando y es ahora bastante más largo. Pero un par de características que son importantes de tener en la cabeza. Son una manifestación, ¿verdad?, del desacuerdo con una actividad realizada por la contraparte o por el tribunal. Ya vamos a volver sobre esto, que probablemente esto es un tema siempre debatido. Pero yo puedo oponerme a una actividad que realiza mi contraparte al producir su prueba, al pretender incorporar la prueba en las alegaciones que éste haga, por ejemplo, en un alegato de apertura, en un alegato de clausura, o en las intervenciones que eventualmente tenga el tribunal durante la producción probatoria. Básicamente vamos a discutir allí cuál es el límite que debe tener el tribunal para intervenir y preguntar. El ejercicio de las objeciones viene a cautelar algo que, por lo menos en México sí está consagrado normativamente, que es el deber de lealtad procesal o la buena fe procesal. No todos los códigos de Latinoamérica lo tienen reconocido expresamente, es algo implícito, pero el código en México esto está reconocido explícitamente, la lógica del principio de lealtad procesal, ¿no? Y es una manifestación, por supuesto, concreta del ejercicio del principio de contradicción. Esta idea de que usted siempre tiene derecho a controlar la actividad probatoria que realiza su contraparte. Una cuestión importante con la que ya vamos a ir fijando ciertas ideas. Tienen que ser ejercidas estas facultades de eventualmente objetar con un sentido estratégico, ¿no? Es decir, las objeciones siempre se conectan con la teoría del caso. Y por lo tanto, descartemos desde ya que las objeciones sean la manifestación de una cuestión estrictamente procesal. Porque las objeciones, como incidencia, distraen al tribunal, ¿no? Y no es razonable que un juicio se vea entrecortado, ¿cierto?, en múltiples oportunidades, más aún si no hay un fundamento serio, ¿verdad? Y entonces, objetar es una decisión técnica del litigante, que supone, por una parte, la concurrencia de una causal de objeción, y digámoslo de nuevo desde ya, legal o doctrinaria, y un segundo análisis un poco más fino, pero mucho más relevante, que es si esa pregunta, siendo objetable, afecta o no nuestra teoría del caso. Y es la respuesta a esta segunda pregunta
lo que va a definir si es que usted efectivamente objeta o no una pregunta, ¿no? O dicho en sentido inverso, si la pregunta es técnicamente incorrecta, pero no daña su teoría del caso, la evaluación razonable de un abogado en la mayoría de los casos sería no objetar. Por eso les decía, esto no es un purismo normativo, en el sentido que muchas causales de objeción están en la ley, o un purismo procesal, en el sentido que el abogado esté allí para ejercer esta facultad cada vez que le sea posible. No, es una decisión técnica, estratégica, asociada a nuestra teoría del caso. Por lo tanto, para ir ya avanzando en las temáticas que a mí me interesa exponerle a ustedes, como tiene este carácter de una decisión técnica y estratégica del litigante, no suponen el considerar como un punto relevante o central para su ejercicio una cuestión general y abstracta, como sería que la objeción esté comprendida en un artículo del Código Procesal Penal. O sea, esto no es un problema legislativo. Y en segundo lugar, poquito más complejo probablemente en algunos países, ni tampoco es una cuestión de ejercicio oficioso por parte del tribunal. Porque si es una decisión estratégica que está asociada a mi teoría del caso, entonces el tribunal no puede intervenir en esa decisión porque el tribunal no tiene teoría del caso. Quienes tienen teorías del caso son los litigantes. Y por lo tanto el tribunal está ahí en un ámbito de neutralidad, porque no tienen un interés comprometido en el caso, como diría Alberto Binder, y por lo tanto él lo que hace es administrar el debate del juicio para que esos intereses que representa Ministerio Público, abogado de la víctima, defensa, puedan eventualmente desenvolverse correctamente en el contexto de la audiencia. Ejemplo de lo que estoy diciendo. Es perfectamente posible que frente a un examen directo en que se formulen preguntas claramente sugestivas, sea el litigante contrario el que tendrá que decidir si esa pregunta sugestiva, además de ser sugestiva, daña su teoría del caso, lo que lo podría llevar a objetar, determinar que esa pregunta sugestiva claramente no afecta su teoría del caso. Por ejemplo, se refiere, en términos de teoría del caso, a una proposición fáctica común, a una información no controvertida. Bueno, ¿por qué la voy a objetar? No me daña. O tercero, puede ocurrir que la pregunta sea sugestiva, efectivamente. Que la pregunta eventualmente pueda afectar mi teoría del caso. Y sin embargo, yo decido no objetar para reservarme la argumentación sobre la falta de confiabilidad de la información proporcionada por ese declarante en el alegato de clausura. Entonces, si ustedes se fijan, el tribunal no se puede meter en eso. Usted puede tomar tres decisiones, todas ellas legítimas. ¿Por qué el tribunal va a intervenir para hacer operar una sola de ellas? Si usted lo mira desde la perspectiva de un litigante, y aquí está el rol de los litigantes, ¿cierto? Si mi contraparte está interrogando al testigo más relevante que él tiene y solo le hace preguntas sugestivas. Todos estamos de acuerdo en que eso no corresponde, técnicamente es incorrecto, pero ahora piense usted estratégicamente. ¿Qué pasa si ese litigante hace su primera pregunta sugestiva y usted se la objeta? Usted no solamente se está metiendo en controlar la calidad de la información, sino que usted está subsidiando a ese litigante. Porque usted le está diciendo, colega, usted está preguntando incorrectamente. Las
las respuestas que usted obtenga preguntando incorrectamente no van a tener el mismo peso probatorio. Y por lo tanto, salvo que su contraparte sea, perdón la expresión, un tonto, lo que debería hacer es corregir la forma en que está interrogando. Y entonces la objeción, ¿qué objetivo tuvo? ¿Beneficiarme a mí como controlador de la información o beneficiar a mi contraparte y corregir su forma de preguntar? A mí me parece que es obvio que usted lo está subsidiando o ayudando. Por eso es perfectamente razonable que yo deje pasar 10 preguntas sugestivas, no las objete, aunque el tribunal me ponga cara de, oiga, ¿y usted no sabe litigación? No, al revés, sé mucha. Y sé teoría del caso. Y por eso sé que si yo quiero afectar a este testimonio, el momento oportuno es el alegato de clausura. Es allí donde yo le voy a decir al tribunal, mire, ustedes tienen un problema. Porque toda la información que se ha obtenido de este declarante fue obtenida con preguntas sugestivas. Y por lo tanto usted no tiene un elemento de valoración racional que les permita aseverar que esa persona efectivamente conoce aquella afirmación, aquella información que solo ratificó mediante un sí. Entonces, solo quiero decir, no estoy diciendo tomen una postura u otra, solo estoy demostrando que esto es una cuestión técnica y que esta cuestión técnica supone una decisión de quien litiga, ¿no? No es del legislador, no es del juez. Vamos a ver que podríamos tener un par de bemoles, que son pocos, probablemente a propósito de las preguntas, eh, lo que se llama objeción por preguntas coactivas, o algunos países la llaman la objeción impropia, es decir, cuando hay un problema de trato hacia la persona de quien está declarando. Claro, ahí uno diría, el tribunal sí tiene facultades de dirección y disciplina y en ese contexto eventualmente pudiera intervenir y controlar, ¿no? Pero es excepcional. En la generalidad de las objeciones, el tribunal no debiera actuar. Entonces, segunda pregunta, ¿no? Nuestra segunda pregunta es, o mi segundo tema, perdón, es que es indispensable entonces que en los modelos procesales penales se defina con mucha claridad cuál es el rol del tribunal frente a las objeciones. Y aquí focalicémonos, para no complejizar más el caso, cuál es el rol del tribunal frente a las objeciones, particularmente cuando estamos en el área del control de las preguntas. Y aquí tenemos claramente concepciones distintas, lamentablemente, a nivel judicial, ¿no? No hay claridad en la doctrina, aunque yo creo que la mayoría de la doctrina que escribe sobre estos puntos coincidimos en entenderlas de una manera determinada, pero sí se producen problemas más graves a nivel de jurisprudencia. Ocurre en México, ocurre en Perú, ocurre en otros países donde el problema básicamente de esta definición, como no está en la ley, es una definición que los jueces han ido definiendo. ¿Y cuáles son las dos posturas? Partamos por la postura que no me gusta. Hay muchos jueces, a veces a partir del texto normativo de los códigos procesales penales, que entienden que las preguntas que se pueden subsumir en una causal de objeción son preguntas prohibidas. Muchos códigos dicen, no se admitirán preguntas sugestivas, por ejemplo, en el examen directo, ¿no? Por lo tanto, ahí no hay solo un problema de los jueces, sino también hay un problema normativo. Pero bueno, la primera concepción nos dice, mire, cuando se hace una pregunta que incurre en una causal de objeción, estamos frente a una pregunta prohibida. Usted comprenderá que es evidente que si usted define las objeciones como preguntas prohibidas, entonces la tentación de un tribunal de entender que esa es una actividad que puede controlar oficiosamente es muy alta.
¿no? Porque si está prohibido, ¿quién dirige la audiencia? El tribunal. ¿Quién cautela que la audiencia no se incurra en conductas prohibidas? Bueno, el tribunal. Y por lo tanto, lo que usted está diciendo cuando tiene... Esto lo digo porque los abogados a veces usamos palabras que no son adecuadas. ¿No? Las objeciones desde la perspectiva de las preguntas son una facultad de limitar las preguntas dirigidas por la contraparte. Pero es una facultad. Y por lo tanto, como yo señalaba en el ejemplo anterior, soy yo, litigante, el que voy a definir o decidir si voy a hacer uso o no de esa facultad, ¿no? Por lo tanto, no es obligatorio. Si usted dice que la pregunta en esta primera posición es algo prohibido, entonces a mí me parece que razonablemente los jueces pueden entender que ellos pueden actuar de oficio, porque está prohibido. Y la segunda concepción, que claramente ustedes comprenderán, es la que yo sustento y la que yo entiendo sustenta la mayoría de los abogados litigantes y la mayoría de la doctrina, pero que no ha permeado lo suficiente en los tribunales, es que cuando estamos frente a una pregunta que puede subsumirse en una causal de objeción, no estamos frente a una pregunta prohibida, estamos frente a una pregunta objetable. Y entonces suponen conceder la facultad de objetar a la parte y que ésta decida en concreto ejercerla. Como les decía, uno podría hacer una pequeña mixtura en estas dos teorías solo respecto de dos ámbitos. Uno, la objeción impropia o objeción por ser la conducta o la pregunta coactiva. Ahí a mí me parece que se acerca mucho al ejercicio de las facultades de dirección y disciplina. Los jueces tienen que preocuparse que la víctima, los testigos sean tratados dignamente, ¿verdad? Y por tanto, si eso no ocurriera, a mí me parece que uno podría entender que un tribunal intervenga aun cuando la contraparte no formule una legítima objeción. Y el otro caso, que es, yo diría, bastante más teórico, pero que tenemos que mencionarlo, sería en el caso de una pregunta que fuera impertinente de manera absoluta. Es decir, es una pregunta que no cabe a su respecto debatir si hay una vinculación directa o a lo menos indirecta con los hechos debatidos en el caso, sino que directamente una pregunta que no tiene ninguna relación con el caso. Y ahí, ¿por qué podría intervenir de nuevo el tribunal? Porque estaríamos frente al ejercicio de una facultad de control y disciplina destinada a garantizar la continuidad y concentración de las audiencias y evitar actuaciones meramente dilatorias. Ustedes se fijan en estos dos casos, entonces, pareciera que no podemos quedarnos en la postura de pregunta prohibida y pregunta objetable, sino que estas dos, en el contexto de preguntas objetables, podrían ser una excepción a la intervención oficiosa, directa del tribunal sin que medie una objeción. ¿Cuáles son las reglas si uno quiere tomar un saber de objeciones más que empezar a aprender listados? Usted lo que tiene que tener en la cabeza es que el litigio adversarial, el litigio adversarial tiene una dinámica. Por eso yo les decía, no cualquier cosa es un juicio oral, y menos cualquier cosa es un juicio oral adversarial. El juicio oral es un método de aproximación a la verdad y por lo tanto
tiene implícitas ciertas ideas, ciertos principios, ciertas reglas sobre cómo debe desarrollarse. Y entonces para aprender objeciones hay que tener en cuenta estas reglas básicas que teóricamente al menos todos aquellos que me están escuchando o todos los que de alguna manera se desenvuelven en un sistema adversarial las deberían tener claras. De nuevo, lamentablemente es muy común que hablemos de lo mismo y no entendamos lo mismo. Pero las voy a plantear para que se den cuenta que traen a colación la mayoría de las objeciones que de ordinario vamos a utilizar. Primera regla básica de un sistema adversarial. La información probatoria, ¿cierto?, tiene que provenir de las fuentes de información, los medios de prueba, ¿no? Porque es a través de ellos que se justifican las distintas proposiciones fácticas que usted sostiene de su teoría del caso. Los abogados hacemos hablar la prueba, pero es la prueba la que entrega el insumo fáctico al tribunal que debe ser valorado por él, ¿no? Entonces, esta es una primera regla, obvia, ¿verdad? Y esa es la razón de por qué es tan importante el principio de inmediación y de oralidad, pues. Porque no basta que Leonardo Moreno haya declarado la investigación. Si la información probatoria se tiene que generar en el juicio, entonces el testigo tiene que comparecer al juicio y declarar ante el tribunal y poder ser objeto de control, como decíamos, ¿no? Porque es una información que tiene que ver con las cuestiones controvertidas del caso que tengo yo derecho a controlar o controvertir. Entonces, primera regla, básica. Por eso yo les decía, no pueden promoverse normativamente reglas que reemplacen la producción de la prueba en la audiencia, como ocurre muchas veces con estas ideas de oralización, de verbalización o de trasladar actas de la investigación como prueba al juicio, ¿no? Porque ellas rompen esta regla. Si el acta la hizo un policía, bueno, que vaya el policía, ¿verdad? Segundo, voy a decir una obviedad, pero hay que decirla. Los abogados, entonces, no somos prueba. Lo que nosotros queremos comunicar ante el tribunal, que fue definido en nuestra teoría del caso, lo tenemos que hacer a través de la prueba. Y aquí aparece la regla más básica de objeción en un directo. Por eso son objetables las preguntas subjetivas. Por eso es objetable un alegato de apertura donde usted aluda al contenido de una prueba. Tercera regla. La información que se va a generar probatoriamente en el juicio tiene que cumplir dos estándares mínimos. Tiene que ser una información admisible, es decir, que no haya operado una causal de exclusión por ilicitud, y tiene que ser pertinente. Me gusta más la palabra relevante, pero en Latinoamérica usamos más la palabra pertinente, ¿verdad? Es decir, se conecta con las teorías del caso en debate en el caso. Cuarta, las respuestas que entrega un declarante en el contexto de un interrogatorio o un contrainterrogatorio suponen una pregunta clara y bien formulada. Porque de lo contrario, se puede producir un engaño o una equivocación en el declarante. Y esa es la razón de por qué son objetables las preguntas engañosas, capciosas, compuestas, que tergiversan la prueba, ¿no? Muchas de las causales de objeción vienen a proteger esto. Y esto es más o menos obvio, ¿verdad? Si la pregunta está mal hecha, ¿cuál es el riesgo de nuevo? La calidad de la información que proviene de la respuesta.
porque la respuesta puede provenir de una errónea interpretación de esa pregunta. Por eso la pregunta tiene que ser formulada correctamente y si no, usted tiene el legítimo derecho a objetarla. Otra regla básica. La respuesta que entrega un declarante debe serlo de manera libre e informada. No puede provenir de presiones o de conductas coactivas de las que ha sido objeto. Por eso, en este caso, como decíamos, podría incluso intervenir el tribunal porque tiene que garantizar la posibilidad de que un testigo conteste, ¿cierto?, de manera libre, sin presiones, no de manera coactiva. Y esto no tiene que confundirse con que en el ejercicio de un buen contraexamen usted puede usar preguntas sugestivas o asertivas. Aquí lo que estamos hablando es de sobrepasar el límite del control propio del examen, o sea, perdón, del ejercicio del contraexamen, superar aquello para entrar en un ámbito que puede significar una afectación de la libertad del testigo para contestar o de coaccionarlo indebidamente. Y finalmente, fíjense, con esto le acabo de enseñar objeciones. La respuesta de un declarante tiene que provenir de su conocimiento de los hechos, sea este directo, de referencia, dependiendo de la legislación en la que estemos, y no de una especulación o una simple opinión, ¿no? Y por eso podemos objetar una pregunta argumentativa, podemos objetar una pregunta que demanda opinión a un declarante que no está en condiciones de emitirla, etc. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, no es necesario hacer un gran estudio de las objeciones, es necesario tener claras estas reglas que les acabo de dar. Si usted tiene claro eso, en el desenvolvimiento, en el desarrollo de un juicio, usted va a identificar cuando alguna de estas reglas del sistema acusatorio se ha roto. Vámonos a otra cuestión. ¿Cuáles son los requisitos básicos para objetar? Primero, obviamente el requisito básico es que exista una causal de objeción, ¿verdad? Ya vamos a referirnos a esto porque esto no lo tienen tan claro, lamentablemente ahora, no solo los abogados, sino algunos malos autores, ¿m? Que promueven la famosa objeción estratégica, ¿eh? La objeción para interrumpir. Vamos a hablar de eso en unos minutos más. Pero primero, entonces, obviamente, en el entendido que hay una causal de objeción que concurre en la especie, primero tiene que ser oportuna. Probablemente uno de los temas más complejos de las objeciones es que tienen que ser oportunas. Si estamos hablando de preguntas, estamos diciendo que tiene que ser después de formulada la pregunta y antes de que sea contestada. Ese es el momento. Por eso, esta idea de evaluar si la pregunta es objetable, ver si daña mi teoría del caso, es una cuestión que usted tiene que hacer una fracción de segundo y objetar. No tenemos en Latinoamérica el sistema americano. No existe eso que vemos en la película de que se borre para el registro. No, nuestros sistemas son de audio o de audio y video, por lo tanto, si el testigo contestó, eso quedó en el registro. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que usted tiene que objetar oportunamente y si no lo hiciera, ¿no? Si su objeción resulta extemporánea y por ende eventualmente el tribunal la rechaza por esa circunstancia, si la pregunta hubiera sido muy relevante y la causal de objeción muy significativa para usted, usted tiene que dejar anotado esto para hacerlo ver en la clausura. Está bien, perdí mi objeción porque no fue oportunamente planteada, pero eso no significa
que el tema implícito en la objeción, que es el déficit en la calidad de la información, no se haya producido. Si en un directo a la víctima le dicen, bueno, y entonces su atacante fue Leonardo Moreno, bueno, está diciendo todo el abogado, porque eso ya no es recontra sugestivo sobre un hecho jurídicamente relevante, sobre el tema que define mi culpabilidad por participación. Bueno, entonces, está bien, me pueden rechazar la objeción, pero eso no significa que yo no le tenga que decir luego al tribunal que ahí hay un problema con la calidad de esa información. Entonces, no se desesperen. Obviamente, el ideal es que uno objete oportunamente, que el tribunal resuelva antes de que el testigo conteste. Pero si eso no ocurriera, no significa que el problema que usted quería denunciar mediante la objeción no se haya producido y no sea necesario que usted reaccione. Dos, las objeciones tienen que ser específicas. O sea, usted tiene que tener muy claro qué es lo que usted está objetando. ¿Una pregunta? ¿Una actitud del litigante? ¿Una actitud del tribunal? ¿Una actitud del declarante? ¿No? Yo tengo que tener muy claro hacia dónde voy. ¿Cuál es, qué personaje, permítanme decirlo así, qué personaje de aquel que se está desenvolviendo en este juicio es el que está cometiendo la infracción? Y esto significa, en términos de objeciones, que la causal que usted invoque determina la competencia del tribunal. Y esto es muy importante, porque si usted ha coincidido conmigo que no existen preguntas prohibidas, sino que es una facultad que ejerce el litigante, entonces, no solo determina que yo decido cuándo objetar, sino que también determina que yo determino el motivo, la razón, la causal por la cual voy a objetar. Y esa causal es la que determina la competencia del tribunal. Esto en los modelos más sofisticados, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, es evidente para los jueces. O sea, se los pongo en estos términos. Yo podría objetar una pregunta y el juez rechazar mi objeción porque la causal invocada no es la correcta. Pero lo que no debiera hacer el tribunal es acoger la objeción, pero resolverla en virtud de otra causal. Es decir, que yo objetara por impertinente y el tribunal dijera a lugar por capciosa. No, no corresponde. Esto mutatis mutandi, para que vean que no es algo desquiciado lo que estoy diciendo, lo mismo que pasa con las medidas cautelares. Si un fiscal le pide al tribunal, no sé, firma mensual, el tribunal se acoge a la petición del fiscal, lo que va a decretar es la firma mensual. Eventualmente podría ser un control de proporcionalidad sobre si es mensual, semanal, todo lo más. Pero lo que no podría hacer un tribunal, si no se lo han pedido, es decir, mire, voy a acceder a la petición de medida cautelar del fiscal, pero yo voy a decretar arresto domiciliario, o peor, prisión preventiva. No puede, porque la competencia está determinada por la solicitud del fiscal y por la eventual ampliación a otras medidas ordinariamente menos intensas que hace la defensa, ¿no? Pero son las partes las que delimitan la competencia del tribunal, si no habría una suerte de ultrapetita, ¿eh? O derechamente una extrapetita del tribunal que se está metiendo en materias no requeridas por las partes o que no están contenidas en las peticiones de las partes. Tercero, entonces, oportuna, específica, tiene que ser debidamente fundada, pero aquí algo muy importante, solo en la medida que el tribunal lo exija. Por lo tanto, lo que usted debería hacer es objeción sugerida, la pregunta es impertinente. Objeción, es lo primero que digo, para detener, para impedir que se conteste. Me podría tomar 2 o 3 segundos para ver la causal, como decíamos, para invocarla correctamente.
y yo no debería decir nada más. Objeción impertinente, objeción capciosa. Si el tribunal me lo pidiera, yo debiera fundamentar. Si no, no lo haga. ¿Por qué no? Porque muchas veces cuando se entregan los fundamentos de una objeción o cuando se abre la incidencia para debatir la procedencia o no del fundamento, ambos litigantes tienden a entregar información útil al testigo. Y entonces no tiene ya mucho sentido la objeción. Yo hago objeción, traslado. Mire, señoría, que mi pregunta es muy importante porque es muy relevante que el testigo diga que él vio a Leonardo Moreno cuando apuñaló a María. Bueno, se acabó la objeción, pero no tiene ya ningún sentido. Entonces, más bien hay que tratar de presionar a que el tribunal resuelva con la pregunta que ha escuchado y con la objeción formulada. Solo vamos a entrar a fundamentar nuestra objeción en la medida que se nos solicite expresamente por el tribunal. Obviamente, y esto vamos a ver que también es causal de objeción, la fundamentación que se haga de la procedencia de la pregunta tiene que estar vinculada específicamente a la causal invocada. Y permítanme explicar esto un poco más. Lo que uno advierte en los juicios es que cuando a un abogado le objetan una pregunta y le dan la palabra para defender su pregunta, más que decir por qué la pregunta que ha formulado no incurre en la causal invocada por su contraparte, lo que hace de ordinario ese abogado es decir por qué la información que él busca a través de la pregunta es relevante para su teoría del caso. Y eso es una trampa, porque no tiene que ver con el debate. Están diciendo que la pregunta es compuesta, que es capciosa, que es subjetiva, y entonces ¿la pregunta efectivamente tiene ese carácter? Eso es lo que estamos debatiendo. No estamos debatiendo si a usted le sirve poco o mucho la información que usted está demandando con esa pregunta. Es evidente que si usted preguntó es porque quiere esa información, ¿no? Entonces no es necesario que usted convenza al tribunal de lo importante que puede ser esa información. Y esto hay que controlarlo. ¿Por qué me detengo aquí? Porque aquí aparecen otras causales de objeción. Es objetable la fundamentación que hace quien formuló una pregunta objetada. Como también es objetable la argumentación que hace quien defiende su pregunta. Por lo tanto, las dos intervenciones de los litigantes tienen que ser controladas para que se vinculen con el tema del debate. ¿Incurre o no esta pregunta en esta causal de objeción? Si ustedes van a cualquier juicio, se van a dar cuenta que eso no pasa en la mayoría de los debates de objeciones. Tenemos a dos abogados debatiendo ante el tribunal sobre la utilidad o relevancia de esa información que pretenden demandar de un testigo o que quieren impedir que se obtenga de ese testigo. Cuarto, muy importante, para objetar se requiere de un agravio. En este sentido, tiene que existir una afectación concreta, real, de su teoría del caso o una proyección de una probable afectación de su teoría del caso. ¿No? Y con esto reitero lo que decíamos entonces. No basta que la pregunta esté técnicamente mal formulada, sino que es indispensable que además esa pregunta dañe mi teoría del caso, ¿no? Ahora nos vamos a ir a hablar de otro tema, ¿no? Que también me parece importante para ser coherente con lo que yo he señalado. Yo dije que entendía que las objeciones exceden el tema de las preguntas.
Por lo tanto, no podemos homologar objeción a limitación a la facultad de preguntar, porque las objeciones son más que eso. Entonces quisiera, muy brevemente, porque aquí también podríamos estar hablando mucho rato, referirnos a distintas manifestaciones que muchos autores entienden, comprende el término objeción, ¿no? Y esto solo para demostrarle que no solo son objetables las preguntas. No todos comparten estos juicios. A mí me parece que esta es una interpretación que debiera irse acogiendo y particularmente por los litigantes, porque claramente les permite controlar de mejor manera las actividades de su contraparte. Yo diría que hay una primera categoría de posibilidades de objeción referidas precisamente al control de la información en las audiencias preliminares, que básicamente uno podría hacerlas descansar en las alegaciones de inutilizabilidad de la evidencia y en las alegaciones de exclusión probatoria, particularmente alegaciones por ilicitud. Por lo tanto, fíjense lo que estamos diciendo. El término de objeciones no es solo un problema de juicio, es un problema que pudiera aparecer en la etapa preliminar. Segundo, ya en el contexto de un juicio, una primera manifestación de las objeciones tiene que ver con la introducción de información al juicio. No con las preguntas todavía. Fíjense que todavía no llegamos a las preguntas. Es solo para que se den cuenta que esto es mucho más amplio. Tenemos un ámbito de posibles objeciones referidas a la introducción de información al juicio. Aquí hay muchísimos ejemplos, me voy a permitir dar 2 o 3. Primer caso, usted puede entender que son posibles de objetar los alegatos de apertura. Esto no es un problema, como mal resuelven de nuevo los tribunales, diciendo, pero no, si después a usted le toca alegar. Entonces, espere su turno para hacer cualquier alegación. No, esto tiene que ver de nuevo con que no es razonable desde la perspectiva del litigio estratégico que usted permita que su contraparte haga alegaciones que pretenden incorporar información inadmisible al juicio y que pueden generar un perjuicio a su teoría del caso. Porque más allá de que usted la alegue 10 minutos después, el tribunal ya la escuchó. Por lo tanto, yo quiero evitar que eso ocurra. ¿Mm? Por lo tanto, no admite esperar. Obviamente, de nuevo, volvemos. En cuanto a esa información inadmisible de ser ingresada en este momento, daña severamente mi teoría del caso o la puede afectar severamente. Ejemplo, vamos a dar 2 ejemplos. Argumentar sobre los hechos del caso. El alegato de apertura, todos ustedes lo saben, es descriptivo, no es argumentativo. Los argumentos son propios de la clausura porque son razonables y pertinentes allí porque se construyen a partir de la prueba ya producida, ¿no? Pero yo no puedo estar argumentando sobre hechos que todavía no se ha probado si ocurrieron. 2, argumentar sobre la prueba, que es muy común, ¿no? Ustedes escucharán un testigo presencial que claramente vio cómo ocurrió esto a corta distancia, les dirá cómo sin duda él pudo apreciar. ¿Por qué le está dando esas características, esos adjetivos a una prueba que todavía no se produce? No sabemos si su prueba... Usted puede tener la imagen, porque usted tiene teoría del caso, ¿verdad?, de que este testigo es muy bueno, de que este testigo va a aportar información significativamente relevante para la prueba de las proposiciones fácticas más centrales de su caso, los hechos principales, como diría Tarufo, ¿verdad? Todo eso usted lo puede tener en su cabeza, pero usted no lo puede trasladar al alegato de apertura, porque la prueba todavía no se produce, ¿no? Entonces, es muy importante que yo tenga claridad sobre esto.
Mencionemos un último caso para que se den cuenta de una cuestión evidente. ¿Qué pasa si el litigante en un alegato de apertura alude a prueba que no ha sido declarada admisible? ¿Voy a dejar que eso pase? ¿No? Imagínense que la prueba que no fue declarada admisible es precisamente la que hubiera podido probar la comisión de un delito. El arma, la droga, los delitos de tenencia, ¿no? Entonces, no corresponde que se haga una argumentación o que se haga una mención a prueba que fue declarada inadmisible. También, hay mucho más que decir aquí, es solo para que tengan ejemplos. También se pueden objetar los alegatos de clausura. Pongamos dos ejemplos evidentes. Que pasa cada rato porque los abogados no entienden que lo que uno hace es un esquema, lo que uno puede tener es un esquema de alegato de clausura. Pero ese esquema de alegato de clausura, que usted lo hizo antes de que empiece el juicio o durante el juicio, tiene que ser corregido, complementado o modificado de acuerdo a lo que efectivamente ocurrió en el juicio. Porque el alegato de clausura, como decíamos antes, es un acto argumentativo. Yo lo denomino más que eso, es un acto de realidad. Solo tiene sentido y utilidad para el tribunal en la medida que se refiere a la prueba efectivamente producida y lo que ésta efectivamente dijo, ¿verdad? Por lo tanto, mencionar hechos no probados en el juicio. Estaban en mi teoría del caso, pensé que iban a aparecer en el juicio, pero no aparecieron. Bueno, no puede mencionarlos en su clausura. Por eso le digo que hay que a veces corregir este esquema, este bosquejo de clausura. Más feo, lo hacen pocos abogados, pero hay algunos que todavía lo hacen. Tergiversar los hechos efectivamente probados. Digo que un testigo dijo algo que no señaló. Extraigo una conclusión antojadiza a partir de ciertos dichos, una especulación. También en este contexto uno puede cuestionar el que ahora en la clausura se haga mención a información inadmisible. Prueba que no se podía producir en el juicio y que de hecho no se produjo, pero que yo la traigo a colación en el contexto de mi alegato. Entonces, ahí tienen manifestaciones de objeción a la incorporación de información al juicio, ¿cierto? La objeción de un alegato, sea este de apertura o de clausura. Otra manifestación, la que estábamos señalando recién, la objeción a la fundamentación de una objeción o a la defensa, traslado, ¿verdad?, de una objeción formulada. En esos dos casos se puede objetar si es que los abogados incorporan información que no tiene que ver con el debate de pertinencia o procedencia de la pregunta, sino derechamente sobre la utilidad de la información que demanda la pregunta. Aquí, ¿cierto? Tenemos un problema medio insalvable en Latinoamérica. Muy poquitos países han ido adoptando una buena práctica, que es en los modelos conjurados de países ricos, ¿cierto? Suena un pito y por lo tanto cuando los abogados discutimos esto no se escucha. Entonces, ¿qué nos queda? Yo creo que una de las cuestiones que razonablemente uno puede plantear es que si el debate sobre la procedencia o no de la pregunta necesariamente pudiera contaminar al declarante y el tribunal le pide a usted fundamentar, entonces usted debería pedirle al tribunal que le permita acercarse al tribunal. Algunos jueces salen con algo que es impresentable, porque no lo puedo decir de otra manera, que dicen, no, esto afecta la publicidad y la oralidad.
discúlpenme, si hay algo sensible en, en el tribunal son los micrófonos, ¿verdad? ¿Cuántas grabaciones conocemos todos de dichos, comentarios que han quedado grabados sin que nadie pretendiera hacerlo es profeso, ¿verdad? Por lo tanto, si los litigantes se acercan al tribunal, debaten en voz baja frente al tribunal, eso va a quedar registrado en el audio. Por lo tanto, la publicidad de la audiencia no se perdió, pero se garantizó no contaminar al testigo, porque la otra solución es una solución bastante más compleja, ¿no? Que es derechamente el pedir que si se va a producir esta contaminación, el testigo sea sacado de la sala. Eventualmente un tribunal se lo va a aceptar una vez o dos veces, pero no le va a permitir más. Entonces, es mucho más razonable la solución de pedirle al tribunal que nosotros seamos los que nos acerquemos. Otra manifestación, la objeción a una respuesta. Y fíjense que esto a mí me parece muy interesante porque esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Supuestamente los testigos deben comparecer, declarar y decir la verdad. Esa es la ley, ¿verdad? Pero tenemos colegas, abogados, que creen que los juicios, de nuevo, son cualquier cosa y entonces intruyen muchas veces a ciertos testigos para que no declaren sobre ciertas materias. O ciertos testigos, muchas veces profesionales, peritos, policías, son más reacios a contestar ciertas cuestiones que puedan poner en cuestionamiento su trabajo. Y entonces es muy importante que se entienda que una respuesta puede ser objetada. Y permítanme de nuevo, hay muchas razones por las cuales, pero permítanme decir dos o tres. Primera razón por la cual yo pudiera objetar una respuesta, porque la respuesta no se vincula con la pregunta, que es el típico declarante evasivo. Uno le pregunta una cosa y él contesta otra. Bueno, todos sabemos que puedo repetir la pregunta, que ahí no hay una objeción por repetitiva. No estoy hablando de eso, estoy diciendo el problema no es la pregunta. El problema es que yo hice una pregunta correctamente y hay un comportamiento desleal del declarante. Y por lo tanto yo puedo objetar su respuesta. Mi pregunta no tiene que ver con lo que usted me está diciendo. Objeto. Segunda manifestación de esto. Por ejemplo, cuando las respuestas son meramente especulativas, que es muy común cuando estamos frente a testigos que están muy cercanos a una de las partes en el conflicto. Y entonces ellas hacen interpretaciones de los hechos. Yo creo que ese día no fue a la casa porque seguramente no quería ver a la víctima porque ya había discutido con ella. Eso no es un hecho, es una especulación. Entonces yo puedo objetar esa respuesta por especulativa. No es la pregunta la especulativa, es la respuesta la especulativa. Y tercera, la que me parece más interesante, yo creo que deberían explorar bastante más los litigantes, incluso permite al tribunal evitarse una intervención directa, es cuando el declarante no contesta. Yo le hago una pregunta y no me contesta. O sea, el problema no es que evada ahora, es que no me está contestando la pregunta, ¿no? Y en Puerto Rico y en Colombia esto está reconocido expresamente. Y en República Dominicana también entiendo. Que, que me gusta, ¿cómo se llama en algunos países? Uno la podría plantear en términos castizos. En objeción, el testigo no responde la pregunta. Obviamente, esa objeción supone que su pregunta está técnicamente bien construida. Es breve, simple, con términos fáciles de entender, etcétera. Que contiene solo un hecho, ¿no? Por lo tanto, no hay ninguna razón para que alguien que escuche esa pregunta técnicamente bien formulada no la conteste. Entonces yo puedo objetar el que no conteste. Como les decía, en algunos países tiene un nombre bonito que se llama objeción
por no responsiva, ¿no? Entonces, lo que yo estoy objetando básicamente es la actitud del testigo, ¿no? Por eso se habla de no responsivo, no responsiva, ¿no? Hay un problema con la actitud que ha tomado el declarante. Obviamente, otra forma de objetar o otra manifestación de las objeciones, fíjense, ya llevamos incorporación de información al juicio, ¿verdad? A la fundamentación de las objeciones o de su traslado, la objeción a la respuesta. Ahora sí, la que usamos siempre, la objeción a las preguntas formuladas por el litigante, que por supuesto constituyen la regla general en el ejercicio de la facultad de objetar. ¿Mm? Pero de nuevo, hay que sofisticar esto. Básicamente, las objeciones se han concebido siempre como una cuestión de forma. O sea, el problema de por qué yo objeto una pregunta es porque la manera en que está formulada es incorrecta. Le vuelvo a decir, si este fuera el único fundamento, uno tendría que evaluar si es que lo va a usar o no. Porque si no, significa corregir una mala actuación de mi contraparte. Mirado en un sentido contrario, es ayudar a mi contraparte a empezar a preguntar correctamente, ¿no? Ya les di el ejemplo de las preguntas subjetivas. Pero también se puede objetar por la información que se requiere al declarante en relación a la naturaleza del conocimiento que ese declarante tiene. Y esto es muy importante. Si usted está en una legislación en que se distingue entre la admisibilidad de un testigo presencial y una prueba de referencia o testimonio de oídas, esto es esencial. Aquí yo lo que no estoy discutiendo la pregunta. La pregunta puede ser perfecta. El problema es que se le está requiriendo información a alguien que fue presentado con un carácter distinto, que la fuente de su conocimiento era personal o no era personal. Y por tanto, yo no le puedo hacer la misma pregunta a ambos. Al que tiene conocimiento personal, le puedo preguntar a qué distancia estaba él, ¿verdad? De los hechos que vio. Pero al que tiene conocimiento de referencia, no le puedo preguntar la distancia a la que estaba él, ¿no? Entonces, es muy importante esto para distinguir si estamos frente a un testigo presencial, frente a un testigo de referencia o de oídas, que puede significar en algunos países que sea enteramente inadmisible las preguntas de ese testigo de oído o que el testigo sea inadmisible, ¿no? Pero en muchos de nuestros países esto está admitido. Para los testigos de carácter, para los testigos de contexto. Entonces, de nuevo, tenemos que sofisticar nuestra visión de la prueba testimonial. Siempre estamos pensando en personas que vienen a declarar lo que ellos han percibido directamente a través de su sentido. Sí, ese es el testigo propiamente tal, presencial. Pero hay otras categorías de testigos. Ya dijimos el testigo de oída, tenemos el testigo de carácter. De testigos no pueden hacerle una pregunta sobre los hechos. ¿Cómo le van a hacer una pregunta sobre los hechos a un testigo que viene a hablar de las características personales de la víctima o del acusado? No puede hablar de los hechos. Por lo tanto, ese carácter del testigo va a implicar una limitación a las posibilidades de dirigirle determinadas preguntas. Lo mismo con los testigos de contexto. Los testigos de contexto vienen a disfrazar. A mí no me gusta, porque ahí se me salió el disfrazar. Pero vienen a hablarnos sobre
los rasgos de personalidad, la historia previa de alguien, ¿no? Los quieren construir una suerte de personaje. Bueno, esos testigos tampoco pueden hablar de los hechos, pues no los presenciaron, no tienen idea de los hechos. Yo puedo estar hablando de lo que me trajeron para hablar de cómo se comportaba Leonardo Moreno en el colegio. ¿Ah? ¿No? Entonces, son naturalezas de testigos que delimitan, por supuesto, el ámbito de su testimonio. Y la otra razón por la cual también yo puedo objetar preguntas más allá de la fórmula o la manera en que se preguntaron, es porque estas preguntas pueden afectar lo que se denomina un privilegio, ¿no? Afectan el secreto profesional, afectan el derecho a la no autoincriminación o a la no incriminación de parientes, ¿verdad? Y entonces también podrían ser objeto de una legítima objeción. Otro ejemplo. Fíjense que no hemos hablado de ninguna pregunta, porque las preguntas todos se las saben, digamos. Vamos a decir una sola cosa de las preguntas en unos 5 minutos más, pero fíjense cómo las objeciones entonces nos sirven para múltiples propósitos. Otro, objeción a actitudes inadmisibles de la contraparte o del tribunal. Y aquí dos cosas que me interesan. Uno, usted puede objetar la actitud reiterada de su contraparte de objetar sin fundamento. ¿Ah? La famosa, en los libros de litigación marca ACME, de eso que usaba el coyote, digamos, la famosa, denominada por algunos autores, objeción estratégica. Si el testigo está contestando muy bien, interrumpa, interrumpa, interrumpa. Bueno, ese probablemente el que creó esa objeción es ingeniero comercial, quiropráctico, mago, pero no es abogado, ¿no? Porque usted comprenderá que si usted objeta para interrumpir, por lo tanto no tiene fundamento, su objeción va a ser rechazada. ¿Y usted cree que eso no se dio cuenta su contraparte? ¿Usted cree que de eso no se está dando cuenta el tribunal? ¿O usted cree que tampoco se está dando cuenta un testigo, particularmente si es un testigo que ha declarado previamente? O sea, no cumple su finalidad. Al revés, lo digo, yo trabajo en talleres con los jueces. Cuando los jueces ven que reiteradamente se interrumpe un testigo en un área determinada de interrogación, que el litigante formula una objeción, que no es capaz de fundamentarla correctamente, que se le rechaza, el tribunal al revés dice, luz roja, hay que poner atención a esta parte de la declaración del testigo, porque precisamente el señor que está ahí está desesperado por impedir que hable y se refiere a esta materia. Por lo tanto, funciona absolutamente al revés. Por eso le digo, a mí me parece de verdad impresentable que algunos libros la presenten como una cuestión de estrategia útil sin asumir que los tribunales se van a dar cuenta de lo que usted está haciendo. Por lo tanto, ¿puedo objetar yo? O sea, objeción, señoría, fundamento, no sé, cualquier cosa, no al lugar. Otra pregunta, objeción, señoría. Bueno, yo le digo, señoría, voy a formular una objeción a las objeciones formuladas por mi contraparte. Es evidente que él está objetando con el único objetivo de interrumpir mis preguntas e impedir que el testigo le proporcione a usted una información que es relevante para que usted resuelva el caso. Las objeciones han sido infundadas, usted las ha rechazado y por lo tanto, en algunos países, uno puede aplicar incluso apercibimientos, ¿no? Yo supongo que en la mayoría de los países, cuando uno pierde más de 2 o 3 incidentes sin fundamento, a uno le pueden pedir la aplicación de un apercibimiento, que puede significar o una multa o puede significar eventualmente que para poder deducir un nuevo incidente se tiene que hacer una consignación, como en materia civil. Pero a lo menos a mí me interesa que el tribunal se dé cuenta, porque con eso ahora, si no se había llamado la atención del tribunal sobre que esta es una parte importante del testimonio, ahora con mi objeción sí lo va a saber. Y la otra objeción importante es la objeción al tribunal.
por exceder sus facultades legales de interrogación. Es posible objetar a un tribunal que excede el ámbito que por regla general en el proceso penal acusatorio es exclusivamente aclaratorio, y la respuesta es sí. Si quiere usted, por política de buenas relaciones con el tribunal, puede utilizar una palabra distinta y no decir objeción a la pregunta del tribunal. Su señoría quisiera formular una incidencia respecto de la pregunta que usted acaba de formular. Pero en el fondo es una objeción, ¿no? Esto es muy importante. Cada vez que una pregunta del tribunal excede lo simplemente aclaratorio, usted tiene que objetarla. Porque el tribunal se está inmiscuyendo en un ámbito que no le corresponde, está poniendo en juego su imparcialidad y está subsidiando la actividad probatoria de una de las partes. O sea, esto es grave. Las preguntas neutras no existen. Porque si la pregunta es neutra, no es una pregunta que va a incorporar información útil. Entonces, ¿para qué la voy a hacer? Si un tribunal pregunta, es difícil determinar con precisión y claridad si estamos precisamente en un ámbito simplemente aclaratorio o el tribunal lo que busca es información nueva, no proporcionada por el declarante y no preguntada por quien lo presenta. Bueno, entonces el tribunal está investigando, está incorporando información probatoria él directamente a través de su pregunta. Bueno, eso está prohibido, ¿no? En un sistema acusatorio adversarial, el juez no tiene facultades probatorias, que significa que no puede decretar medidas para mejor resolver o pruebas de oficio, como en el ámbito de los interrogatorios no puede hacer preguntas investigativas, solo exclusivamente aclaratorias. Pero además, ojo, aquí viene el segundo bemol, ya. Poquísimos abogados se atreven a objetar al tribunal. Pero además tiene que tener usted en consideración que aun cuando el tribunal pregunte y haga preguntas aclaratorias, en la forma, el tribunal tiene que respetar las mismas reglas que un litigante. Por lo tanto, un tribunal podría hacer una pregunta aclaratoria, pero compuesta, objetable. El tribunal pudiera hacer una pregunta aclaratoria, pero sugestiva, objetable. Entonces, tienen que tener claro estas dos cosas. Un componente para incidentar ante el tribunal es que excede sus facultades aclaratorias, y un segundo componente tiene que ver con que no solo está yendo más allá de lo aclaratorio, sino que está infringiendo las propias reglas que el tribunal le aplica al litigante. Digamos un par de cosas y vamos a decir algo sobre la objeción a las preguntas. Una más. Objeción a los comportamientos de los litigantes. Particularmente lo digo por la sugestividad. La sugestividad, por supuesto, la manera más evidente de plasmarla es a través de una pregunta, ¿no? Don Leonardo, ¿no es verdad que usted es profesor? ¿Cierto que es profesor de litigación oral? Bueno, sí. Pero la sugestividad también a veces se da en el escenario del juicio. Y entonces tenemos abogados que hacen, o que está preguntando a mi contraparte y están mirando al testigo y le están haciendo. Es decir, no solo las preguntas son objetables, también las actitudes que pudiera adoptar un litigante en el contexto de una declaración, ¿no? A veces se manifiesta en cosas muy simples, amigo, que nadie cuestiona. Las muletillas. Don Leonardo, ¿usted qué hace? Soy profesor. Muy bien, don Leonardo. Oiga, ¿y qué ramos hace? Litigación. Excelente. No corresponde que usted vaya haciendo comentarios sobre la respuesta. Quien valora la respuesta del tribunal.
De hecho, al revés, pueden considerarse una pista por el declarante para saber, ah, voy bien por aquí, digamos, ¿no? Y voy a seguir profundizando estos temas. Por lo tanto, eso también lo puedo objetar. Y bien, digamos algo sobre la objeción a las preguntas. Aquí la gran pelea es con los jueces. Y aquí los abogados tienen que entender que un litigante a veces tiene que tener funciones propedéuticas, pedagógicas, ¿no? Los jueces, como los litigantes, pueden ser excelentes, buenos, malos o mediocres, ¿no? Tener la categoría de juez no me hace un conocedor de estas reglas de juego. Y por lo tanto, a veces el litigante, que puede a veces incluso haberse formado más en estas materias de litigación, que a veces son tan de reticencia para los jueces, tiene que orientar al tribunal también a resolver correctamente. Por lo tanto, ¿cuál es la gran pregunta aquí? ¿Las objeciones están o no delimitadas por las objeciones reconocidas expresamente por el legislador? Yo ya les dije, yo tengo una concepción amplia. Creo que se pueden objetar más cosas que las preguntas, pero eso responde a una parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación es, y allí, donde las objeciones son precisamente una facultad que nos permite limitar las preguntas que formule la contraparte. ¿Esa limitación está definida por el legislador? Hay muchos jueces, creo yo por ignorancia, que entienden que solo son objetables aquellas preguntas cuya causal de objeción está reconocida expresamente por el legislador. Ya. Permítanme decirle que eso solo se explica en estos jueces que creen que el mejor amparo de seguridad para una decisión es la regla. Bueno, en el ámbito de la litigación eso no funciona, porque lo que importa es impedir la incorporación de información inadmisible o de mala calidad. Ese es el norte. ¿De qué maneras en sus preguntas un abogado pudiera infringir esta regla? De múltiples maneras. ¿Es necesario que todas ellas estén reconocidas por el legislador? Obvio que no. Pero segundo, por una razón muy simple, porque aquí no nos veamos la suerte entre gitanos. Si a usted le ponen una norma, un numerus clausus, una norma taxativa, el abogado solo se va a preocupar de no incurrir en una causal de objeción, o sino que se va a preocupar de determinar cómo pudiera preguntar lo mismo de una manera en que no pueda reconducirse fácilmente a una causal de exclusión reconocida. Eso es lo que va a hacer. Buscar la trampa, buscar la excusa. Por lo tanto, lo que el juez tiene que tener claro es esto. Hay que impedir que información inadmisible de baja calidad ingrese al juicio y las partes tendrán que ejercer la facultad de objetar. ¿Con qué causales? Con todas las que puedan determinarse que cumplen esa finalidad, ¿no? Ahora, si usted tiene un juez un poco más estrecho, apegado a la normatividad, normalmente el conjunto de causales más sofisticadas, desde la perspectiva doctrinaria, se reconducen a la capciosa o engañosa. Una pregunta compuesta es una pregunta capciosa. Una pregunta que tergiversa la prueba es una pregunta capciosa. Una pregunta argumentativa es una pregunta capciosa. Es decir, muchas de las preguntas que están reconocidas en los textos, en la legislación, en alguna jurisprudencia, se reconducen frente a este juez a la pregunta capciosa. Entonces, junto con las preguntas subjetivas, las capciosas son la gran fuente, ¿verdad?, de generación de objeciones. Ahora, si usted quiere evitar que el tribunal no entienda correctamente lo que usted está diciendo, objeción por capciosa porque la pregunta es compuesta. En la fundamentación, si quiere usted, de mi objeción, yo puedo explicitar
la verdadera causal por la cual yo estoy objetando la pregunta, ¿no? Pero a mí me parece que, al revés, un juez debiera tener una mente muy abierta de entender que usted puede usar cualquier causal, cualquier argumentación que le permita demostrar al tribunal que lo que se está haciendo rompe, ¿cierto?, las reglas de generación de información de calidad o está permitiendo información inadmisible, ¿no? Em, por lo tanto, yo siempre haría eso. Y última cosa, a propósito de las causales de objeción a las preguntas. Y ahora sí que me callo porque prefiero escucharlo a ustedes. Pero fíjense que, de nuevo, causales de objeción a las preguntas. Muchísimas. Hay unas que están reconocidas en todos nuestros códigos. Una de esas es la impertinencia. ¿Cierto? Pero tienen que aprender que, de nuevo, hay que sofisticarse. Porque la impertinencia hoy no tiene una sola manifestación. Y la objeción por impertinencia tiene un conjunto de excepciones. Entonces, ya no nos podemos quedar en impertinente nomás. Expliquemos esto. ¿Qué tipos de preguntas impertinentes se pueden dar en el contexto de un interrogatorio? Primero, la que se denomina impertinencia tradicional o impertinencia lógica, que tiene que ver con que la pregunta formulada no se vincula, lógicamente, con las teorías del caso en juego. Básicamente, la teoría del caso explicitada por el fiscal en su acusación y por la teoría del caso, muchas veces verbalizada o no, por la defensa en su alegato de apertura. Pero esto nos demuestra que, en cierto contexto, para una defensa estratégicamente sí es bueno explicitar su teoría del caso. Porque cuando quiera abordar ciertas temáticas con testigos, si no lo ha hecho previamente, el único elemento que tiene el juez para juzgar pertinencia es el contenido de la acusación fiscal. Y esto puede ser muy complejo cuando las defensas sostienen tesis de coartada o cuando las defensas sostienen tesis de concurrencia de eximentes de responsabilidad penal. Porque puede que las preguntas que formulen no puedan vincularse directamente con la acusación. Segundo tipo de impertinencia. Como decíamos antes, por la información que se requiere al testigo y la naturaleza del testigo. Entonces yo puedo objetar una pregunta asociada al sitio del suceso, los hechos, cuando estoy frente a un testigo de referencia o de contexto o de carácter, ¿verdad? Entonces, es importante no solo objetar, sino también, no tiene que ver con lo que estamos viendo, pero me parece importante resaltarlo, una cosa es que nuestros ordenamientos jurídicos, de una manera más simple que probablemente el colombiano y que el norteamericano, por supuesto, y el puertorriqueño, admiten los testigos de oídas. Pero otra cosa distinta, o dos cosas distintas, es qué se le puede preguntar a ese testigo de oídas, y dos, algo que a veces los abogados no hacen. ¿Cuál es el valor probatorio que tiene el testimonio de oídas? Que es una cosa diferente. Una cosa que se admita y que por lo tanto se pueda producir probatoriamente, y otra cosa es que mutatis mutandi podamos asimilar el valor del testimonio de oídas como equivalente al valor de un testimonio presencial. Todos coincidiremos en que eso no resulta razonable, ¿no? Probablemente para ese testimonio de oídas vamos a requerir información de corroboración, es decir, no tiene las mismas reglas de valoración. Y tercera impertinencia es por la naturaleza del testimonio, ¿cierto? Una cosa es la información que le requiero, la presenció, la oyó, la deduce de ciertos hechos que conoce, o ahora por la naturaleza del testimonio.
testimonios sobre los hechos, testimonio de carácter de las partes, testimonio sobre información de contexto. Entonces también a veces hay que ser mucho más preciso para poder decirle al tribunal por qué es impertinente la pregunta. Porque puede que la pregunta resulte pertinente desde la perspectiva lógica, de esta perspectiva tradicional, pero que presente un problema a nivel de cómo se genera esa información que está entregando el testigo o cuál es la naturaleza de la información que él entrega. Em, Fíjense que en el directo, con el tiempo, también la jurisprudencia ha ido generando ciertas excepciones. Voy a mencionar dos nomás para que tengamos tiempo para conversar preguntas, pero em, no hay objeción en las áreas de acreditación, por impertinencia, digo, no hay objeción en las áreas de acreditación o desacreditación, salvo aquellos países que han ido introduciendo alguna regla vinculada a conducta sexual previa, en que podría considerarse que es una pregunta impertinente. Pero es una impertinencia curiosa, es decir, genera el riesgo de lo que se llama, lo que los americanos llaman abrir la puerta. Si yo le hago en un contraexamen a la víctima preguntas sobre su conducta sexual previa, entonces el Ministerio Público queda habilitado para hacerle el mismo tipo de pregunta al acusado, ¿no? Entonces, más bien ahí hay un cuidado de no abrir ciertas áreas que si yo las toco, permito que la contraparte también ingrese, ¿no? Pero en principio podría ser eso impertinente, ¿no? Em, También podría ser impertinente, ahí lean artículos que hablen de lo que se llama la impertinencia procesal o legal. También podría ser impertinente una información por su falta de relevancia. Ya no es solo pertinencia, es más que eso. Pertinente, ya dijimos, se conecta con las teorías del caso. Relevante es más cercano a útil a las cuestiones que tiene que resolver el tribunal. Una que no ha entrado en Latinoamérica, pero que a mí me parece que es muy importante, es el riesgo, otra manera de entender la impertinencia, el riesgo de perjuicio indebido. Es decir, el valor de la información buscada con las preguntas es menor que el efecto eventualmente perjudicial que pudiera generar la incorporación de esa información al juicio. Y aquí caen muchas veces conductas pasadas, antecedentes policiales, información de contexto general, ¿no? En que probablemente yo puedo incorporar información que, salvo excepciones, pudiera generar un prejuicio o un perjuicio más que un beneficio del conocimiento del tribunal. Esto tiene múltiples manifestaciones. Les pongo una. Incorporar fotografías sobre una persona lesionada sin tener la precaución de que esas fotografías sean en blanco y negro y no en color. Una fotografía en colores excede el ámbito del dato, del hecho que se quiere transmitir al tribunal, sino que se transforma en lo que se llama inflamatoria. Quiere generar una imagen, quiere generar una expectativa en el tribunal, ¿no? Quiere orientarlo en un determinado sentido, ¿no? Por lo tanto, las fotografías deberían ser en blanco y negro, las de la herida, ¿no? No queremos ver sangre por todos lados, digamos, ¿no? Ya, vamos a quedar hasta acá sin perjuicio de que sobre las preguntas me pueden preguntar todo lo que quieran, pero si no vamos a estar una hora y media más
y no vamos a llegar nunca a un espacio en que podamos dialogar un rato entre todos los que estamos acá. Si ustedes se dan cuenta, básicamente el sentido de esta intervención es darse cuenta que si ustedes de verdad quieren aprender, de verdad quieren ir a talleres, de verdad quieren ir aprendiendo, ya no les sirven las clases a las que iban hace 10 años, donde objeciones se los pasaban en media hora, ¿no? Objeciones necesita 3 horas de trabajo, necesita un taller de práctica, es decir, todo se ha ido sofisticando, ¿no? Y un abogado tiene que permanentemente mejorar, sofisticar su conocimiento para representar mejor los intereses que va a hacer valer en el contexto de un tribunal. No nos podemos quedar ya en el manual más simple o en la, como digo, en la clase simplemente expositiva, porque muchas veces además estas cuestiones solo adquieren sentido para el que las está tratando de aprender cuando las practica, ¿no? Maestro. Doctor, muchísimas gracias. Miren, vamos a hacer la siguiente dinámica. Antes que nada, doctor, agradecerle, le manda una felicitación. Está dentro de la sala virtual con nosotros la juez de control, Tribunal de Enjuiciamiento y especializada en justicia de adolescentes, Rosicela Gutiérrez Beltrán, desde México, Chihuahua. Le manda a felicitar una excelsa exposición de su parte. Me dice, lo mismo está con nosotros en este momento, otro de nuestros catedráticos, el doctor Enrique Baeza, a quien le agradezco su presencia virtual. Gran amigo. También está por aquí el doctor Baeza acompañándonos. Le mandamos un saludo al doctor Baeza. Aquí nos acompaña el doctor Baeza. Y bueno, pues también de la misma manera agradecer también, pues tengo que agradecer y sobre todo en primer lugar, es de gente bien habida, agradecer a mi amigo el doctor Mario Medrano, porque también por él, por mediación de él, se da esta conferencia. Muchísimas gracias, estimados amigos. Gracias, doctor Medrano, gracias, doctor Baeza, y gracias a la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Miren, les voy a pedir un enorme favor. Y pues también van a saber más sobre el doctor Moreno Holman por Liceo Académico. Vamos a atender nada más, les pediría, doctor, le voy a pedir enormemente una disculpa, que atendamos 2 o 3 preguntas. Tenemos ahorita un curso que aperturar, doctor, y me avergüenza, me da mucha pena No, con no hay usted. problema. Ahorita a las 7, entonces, si tiene usted a bien, doctor, que después se respondan nada más 2 o 3 preguntas que sean muy claras, concisas, y además, pues bueno, vamos a tener la oportunidad ya por ahí, síganos en redes sociales. Esperemos por ahí algunos proyectos con el doctor Leonardo Moreno. Además, acuérdense que la videograbación se va al canal de YouTube, la pueden ver. Alguien que quiera participar levantando su mano virtual y siendo muy concreto a la pregunta al doctor Leonardo Moreno. Adelante. Creo que no, doctor, no quieren Bueno, participar. Creo que han sido muy concretos, ha sido muy concreto, pero bueno, yo mientras tanto voy a compartir en pantalla justamente este diploma. Abogada Jovita, si me hace favor de leer, por favor, el diploma que entregamos al doctor Leonardo Moreno, por favor. Sí, muy buenas tardes. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Leonardo Moreno Holman, director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y docente de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, por haber impartido la masterclass internacional gratuita denominada Las objeciones como mecanismo de control de la información que ingresa al juicio oral. Ciudad de México, 16 de enero 2025. Firma el doctor honoris causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Muchas gracias, doctor Leonardo Moreno Holman. no, muchas gracias a Enseñar usted por la invitación. Enseñar y Además que, compartir conocimientos es abrir la mente, los ojos, el corazón y el alma. Así que lo mejor que se puede compartir es el conocimiento. Muchas gracias por compartir invaluables conocimientos. Es un honor tenerlo
en su casa Liceo Académico MX. Y bienvenido, doctor Leonardo Moreno Juanes. Muchas gracias. Gracias, pues. Y muchas gracias, abogados y abogadas y público en general, por estar aquí en su casa Liceo Académico MX. Y mi eterno agradecimiento al doctor Camacho. Muchas Muy gracias, buenas Julio. noches. Adelante, Enrique Baez. Adelante, doctor. Gracias. Profesor Moreno, muy buenas noches. Qué gusto escucharlo nuevamente. La verdad es que siempre es un honor poder platicar con usted y sobre todo aprender de esa vasta experiencia que tiene. Sabe que lo admiro mucho y es muy respetado aquí en México. Además, usted es un gran referente a nivel Latinoamérica. Y si me permite rapidísimo un comentario y una pregunta. Creo que es muy importante la charla que nos acaba de dar porque nos acaba de ampliar un poquito el panorama o el espectro de lo que son las objeciones. Creo que es muy importante esa relación que tengamos entre objeciones con esa teoría del caso, como usted bien lo señala en su obra, profesor Moreno, esa distinción que los litigantes deben de tener entre esas proposiciones fácticas o principales con las secundarias, para realmente saber si cuando vamos a objetar lo vamos a hacer de manera estratégica o no. Eso creo que es algo muy importante de lo que nos enseñó el día de hoy. Y una pregunta que quisiera hacerle, profesor. Usted refirió que cuando, por ejemplo, una parte procesal hace una objeción de manera específica señalando su señoría objeción impertinente, el juzgador debe atender específicamente a esa causal de fundamentación de la objeción, que no puede a lo mejor decir, si bien es cierto no es impertinente, pero advierto que es argumentativa y fundada la objeción. Mi pregunta es, ¿por qué en su opinión el juez de oficio no podría a lo mejor atender a que la causal de objeción no es la correcta, pero de oficio atender a que a lo mejor sí encuadre en otra? ¿No cree que en base a los poderes probatorios que tiene a lo mejor ese juzgador, sin invadir la autoridad del caso de las partes, pudiera hacerlo para que no ingrese información de mala calidad? Esa sería mi pregunta, profesor, y felicitarlo nuevamente. Gracias. Yo creo que es una muy buena pregunta, pero eso básicamente se responde más que nada desde la perspectiva de los roles. Y a mí me parece que en un sistema acusatorio adversarial el juez no tiene esas competencias. Y no las tiene en ninguna parte. Probablemente en algunos ámbitos de control de legalidad, uno podría decir en el ámbito de las audiencias de control, pero en lo demás los jueces están normalmente determinados en sus facultades, en sus competencias, básicamente, a las incidencias y las razones planteadas por las partes, ¿no? O sea, podría ocurrir lo que yo te decía, podría ocurrir que un juez diga, este es un caso de prisión preventiva, y el fiscal no la pida, no la puede decretar, o no debiera decretarla en ningún país, salvo que tuviera una regla de prisiones oficiosa, pero en la lógica de lo que es debatible, el juez solo puede resolver la objeción por la causal invocada, porque esa es la incidencia planteada, no es otra. Y si el juez determina cuál es otra posible causal de objeción, bueno, ese no es el incidente planteado por la parte. ¿Por qué el juez se va a inmiscuir de nuevo? Llegaríamos a la lógica de preguntas prohibidas. ¿Por qué el juez no solo está determinando que procede la objeción, sino que además está planteando que la objeción está mal planteada, pero que debió haberse planteado de la manera en que él lo determina y con la forma a la cual él va a resolver? A mí me parece que no hay ninguna razón para que un juez pueda hacer eso, ¿no? Por eso yo decía también, Enrique, que es muy importante que aquel que pierde una objeción porque no fue acogida eventualmente porque el fundamento, la causal invocada no es la correcta, nunca puede olvidarse de eso. Esto es algo que tú tienes que dejar marcado, anotado en tu carpeta de juicio, porque se puede transformar en un argumento en la clausura. O sea, no porque yo pierda una objeción, insisto, la razón que estaba detrás de mi objeción ha desaparecido. Y por lo tanto, como tú bien señalas, el problema de calidad de la información subsiste. Y eso yo lo puedo argumentar en la cláusula, ¿no? Por eso siempre, buen abogado, otra de las cosas que tenemos que aprender los abogados es a tomar notas. Siempre hay que estar tomando notas de lo que uno está haciendo, porque si no, se le va. Imagínate, 20 testigos, en uno planteé 2 objeciones, las perdí, pero perdí objeciones por sugestividad relevante, mal resueltas por el tribunal eventualmente. Bueno, yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que volver a reiterárselo después
al tribunal. Ahora, obviamente, si usted tiene una entendimiento de que las facultades del tribunal son más amplias, cuestión en la que yo no creo, pero que Girona quiere, para ponerlo en términos claros de escuelas, claro, el juez podría entender que él puede intervenir directamente, pero eso podría significar incluso que el juez pudiera entender que él puede intervenir aún sin objeción. Porque si el problema es la pregunta en abstracto, si el problema es la pregunta en abstracto, entonces ya no dependo del litigante. Ahora dependo de mis propias facultades que me permiten intervenir en ese debate para cautelar desde mi perspectiva la calidad de la información. Bueno, yo eso no lo quiero, pues, ¿no? ¿Es una forma de entenderlo? Sí, pero yo por lo menos a mí no me parece razonable. No me parece, para cerrar el punto, que se pretenda establecer que los jueces siempre hablan y actúan con absoluta racionalidad, que es un poco el supuesto que está detrás de quienes dicen, bueno, pero que lo haga el juez, si tiene conocimiento, si tiene experiencia. Bueno, y yo la única pregunta que digo, ¿eso es siempre así? ¿O yo he tenido la suerte o la mala suerte de conocer jueces muy malos en distintos países? ¿No? Yo no podría decir que la regla general es que los jueces sean excelsos. Si eso fuera así, bueno, muchos planteamientos del racionalismo a propósito de reglas del proceso civil que traen algunas escuelas a materia probatoria en el proceso penal podría ser razonable. Pero a mí me parece que el problema está en el supuesto, que el juez racional es un juez que actúa siempre de esa manera. Yo no creo que sea así. Ok, muchas gracias, doctor. Nada más, pues por ahí teníamos al querido amigo Mario Medrano para cerrar y les pido una disculpa porque ya no nos da tiempo, ya vamos, tenemos la otra clase y le ofrezco una disculpa a mi querido doctor Leonardo. Adelante, mi estimado abogado Mario Medrano, adelante, por favor. No, más que todo agradecerle al doctor Moreno, al Liceo Académico. Creo que la verdad que siempre es un placer estar en estas charlas académicas. Es un gran referente a nivel latinoamericano y aquí no solamente en el Perú, sino aquí en Argentina también lo reconocemos. Siempre es un gusto poder escuchar sus reflexiones, ¿no? Y creo que respecto de la temática que planteó el doctor Baeza, respecto de la respuesta que dio el doctor Moreno, es una problemática que se da mucho en la doctrina y está especificada bastante en la doctrina respecto de las intervenciones del juez, de que si se puede o no puede realizar alguna pregunta en específico, ¿no? Creo que ese es, como muy bien lo menciona el maestro Moreno, es un rol sumamente y estrictamente de las partes en un sistema acusatorio en realidad, ¿no? Entonces ahí creo que se podría tocar un tema o ampliar ese tema respecto de escribir sobre este eje temático, reflexionar un poquito más sobre esto de las preguntas aclaratorias en específico del rol de los jueces, ¿no? Porque un sistema acusatorio necesariamente, bien como lo hemos quizás tratado en un tiempo atrás, eh, dejar aclaratorias o eliminar necesariamente las preguntas aclaratorias de la doctrina de los libros que existen a nivel latinoamericano. Entonces, creo que coincido en ese punto, que no debería de haber tenido, porque no se puede inmiscuir necesariamente a las deficiencias o a subsanar de repente una mala calidad de la información de una de las o cualquiera de las dos partes. Así que solo eso, estimado maestro, te mando un fuerte abrazo. Eh, la verdad que es un placer escuchar. Saludos. Un gusto haber escuchado al doctor Leonardo Moreno Holman y yo nada más doy esta última reflexión de Sófocles de Colona, 400 años antes de Cristo. Dice, no hay tesoro más grande para el hombre que una inteligencia llena de saber. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Leonardo Moreno Holman. Le mando un abrazo hasta Chile y pues pronto, gracias a todos los colegas que se unieron a la transmisión, pronto tendremos más noticias por Liceo Académico en torno al doctor Leonardo Moreno Holman. Que tengan buena noche. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo y gracias a todos por su participación. Hasta luego. Muchas gracias, muy buenas Gracias, noches. doctor.
le enviaremos su reconocimiento digital. Gracias. Muy gentil. Hasta luego. Gracias. Chao, Enrique.